Entonces, repito, cada una, las dos tareas valen un 75% y el examen vale 25%. En este semestre que pasó, como antecedente y por primera vez, dadas las condiciones actuales, eximí a los alumnos que tuvieran notas promedio de 5 o por sobre 5 en las tareas. Eximí del examen, por lo menos en mi parte, en mi sección. Me da la impresión que el otro profesor que hace la otra mitad también lo va a hacer. Eso. Entonces, ¿alguna pregunta? Ya, Profesor, dígame. ¿sabe que yo tengo una consulta respecto al link del libro que mandó? ¿Sí? Que no sé si tiene otro link o tiene el PDF del libro porque llevo como 3 horas descargándolo y no sé por qué se ha demorado tanto la descarga. No sé si alguien más la Es ha pasado. grande, es un libro grande. Ah, Yo traté, también cuando lo descargué el semestre pasado, creo que me demoré un montón también, son muchos, son como 40 megabytes. ok, entonces lo dejo en la Bueno, noche descargando. es lo mejor que puede hacer, sí. En realidad basta con el capítulo, con uno de los capítulos de Fundamentos de Radioastronomía, pero no se puede bajar de capítulo, se puede bajar solamente Claro. completo. Diego, ¿lo estás bajando por torrent o lo estás intentando descargar desde el link? No, del link de forma directa. Ah, ok. Sí, porque en torrent literalmente me decía tiempo de descarga infinito, así que no lo Oh, descarguen por torrent. ok. Bueno, lo que puedo hacer también es eh, ponerlo el libro en alguna plataforma donde donde ustedes lo puedan bajar más. Pero en realidad es la plataforma que hay. Hagan el intento de bajarlo y si tenemos problemas le pedimos ayuda a computación ahí en el cerro, Ok, gracias. para que lo pongan en algún sitio que sea más fácil de descargar. Ya, entonces, con eso ya tenemos la lista, tenemos 2 ausentes y vamos a comenzar la clase. Y ya estamos grabando. Ya. Entonces, el curso de Astronomía Experimental, estos son los apuntes, Fundamentos de Radioastronomía. Vamos a empezar con la radiación recibida desde el cielo, primero por un receptor plano y paralelo a la Tierra, y después vamos a ir complicando cada vez más hasta llegar a un radiotelescopio. En el radiotelescopio vamos a ver la distribución de brillo en el cielo, qué es lo que es la función de brillo, qué es lo que... el curso lo doy en español, en castellano, pero los apuntes están en inglés porque también los libros están en inglés y todas las referencias están en inglés, entonces conviene que empiecen ya desde ya a ambientarse. Vamos a definir lo que es la temperatura de antena, la temperatura de brillo. Hoy día vamos a llegar hasta lo que es la temperatura de antena, ojalá. Y después de la clase, son las 16:28. Vamos a suponer que partimos la clase a las 16:30 para hacer la parada de rigor. Y después de la clase va a venir la experiencia auxiliar, que como les digo, o sea, la experiencia práctica, que es un video que tomamos haciéndolo a principios, antes que, cuando todavía podíamos ir al cerro. Hicimos un video y el video lo va a pasar Pablo Astudillo, que es el ingeniero del telescopio, que lo sacó y él lo explica. Y antes, por supuesto, antes que lo haga, yo voy a explicar de qué se trata el video y qué es lo que vamos a medir. Ya, entonces, las referencias son el Krauss de Radio Astronomy y Wilson et al. Para algunas cosas específicas, el Tools of Radio Astronomy. El Tools of Radio Astronomy, yo lo tengo en PDF, así que lo puedo enviar. Ya. Entonces, vámonos, estamos empezando la clase ahora. Vamos a hacer un alto a los 40 minutos, como pide como solicita la facultad, y ahí va a dar 5 minutos de recreo, y después vamos a seguir hasta la auxiliar. Entonces, vámonos a la figura para ver qué es lo que estamos haciendo. Tenemos
una placa que recibe radiación desde el cielo, ¿no? Que es la figura 1. Me voy a ir, si ustedes también tienen el apunte, pero... aquí. Entonces tenemos una placa, como se ve acá en la figura 1, que recibe radiación desde el cielo, desde un ángulo ómega, y con un ángulo sólido. Vamos a ver primero la radiación infinitesimal que recibe desde un ángulo infinitesimal de ómega, un ángulo sólido, que está a una distancia teta angular del cenit. El cenit es el punto más alto del cielo, sobre un área de A y en un ancho de banda delta nu. Pero esta es la geometría. Tenemos radiación, vamos a analizar la radiación infinitesimal que se recibe en esta placa plana desde un pedacito de cielo, y después la vamos a integrar para ver la radiación recibida de todo el cielo. Y vamos a definir las funciones que se utilizan para describir la radiación. Esas mismas funciones después las vamos a llevar a un radiotelescopio, y ahí se va a complicar un poquito más, pero partamos de lo más fácil. En cualquier momento me pueden interrumpir para hacer preguntas. Eso, levantar el dedo, creo un poquito complicado, pero me hablan nomás, me preguntan. Ya. Entonces tenemos esta placa que recibe radiación desde el cielo, que de la figura 1 que acabo de mostrar. ¿Cómo se describe esa radiación que viene desde el cielo, desde un pedazo de ángulo sólido del cielo? Es dW, es la potencia, es la potencia infinitesimal desde el ángulo sólido de ómega, también es un ángulo infinitesimal que incide en un área plana de A. Entonces esto está en watts, ¿no? De ómega es la potencia infinitesimal y está en watts. Y esto uno lo mide, esto es lo que uno mide. B, ¿qué es lo que es? Es el brillo, la función de brillo del cielo en la posición de ómega y la frecuencia nu. Y está en watts por metro cuadrado, por hertz y por radianes al cuadrado. Radianes al cuadrado son unidades de ángulo sólido, y hertz es una unidad de ancho de banda. Hertz también es ciclo por segundo. Entonces, esta es la función de brillo que uno no conoce. De ómega es el elemento infinitesimal de ángulo sólido en el cielo, que en coordenadas esféricas es seno de teta de phi, y está en unidades radianes a la -2, donde teta es el ángulo cenital y phi es el ángulo azimutal. Entonces, dA es el elemento infinitesimal de área, que está en metros cuadrados, y de nu es el elemento infinitesimal de frecuencia, o de ancho de banda, que se llama frecuencia, que está en ciclos por segundo o también en hertz, son segundos a la -1. Entonces, si ustedes se fijan, el de ómega nosotros lo vamos a poder, es la unidad que medimos, la cantidad que medimos. El ángulo hacia el cual estamos observando, el ángulo sólido al cual estamos mirando, el área infinitesimal de la placa que está recibiendo y el ancho de banda, son todas cantidades que nosotros, bueno, infinitesimalmente no, pero una vez que integremos esta ecuación, son todas cantidades que podemos controlar, porque son parte del experimento. Es decir, todo lo que está acá es parte del experimento que hacemos, y el de ómega, en este caso, es lo que medimos. Y la incógnita, o lo que hay que resolver, es la función brillo del cielo en esa posición. Esto es así hasta el final de la radioastronomía. Nosotros medimos una potencia con nuestros detectores, fijamos las condiciones del experimento, es decir, hacia dónde observamos, en qué frecuencia observamos,
cuál es el tamaño de la antena que tenemos, cuál es el ángulo sólido que estamos mirando, todo eso lo definimos por condiciones de borde del experimento. Y lo que tenemos que descubrir es la función de brillo del cielo o alguna manera o alguna alternativa de la función de brillo en cuanto a nomenclatura. ¿Queda claro eso entonces? Ahora, vamos a tratar, como les dije, primero definamos los términos, ya los definí, entonces vamos a tratar, esto es infinitesimal, no podemos trabajar con esto, tenemos que integrar esta ecuación en algún rango de todos los parámetros para poder medirlo. Eso se trata de definir las condiciones de nuestro experimento. Entonces, si dW, que esto es la potencia, la infinitesimal de potencia que podemos medir, es independiente de la posición en la superficie, es decir, da lo mismo y la radiación incidente es la misma para cualquier elemento de superficie, entonces la potencia infinitesimal recibida en un área A finita, ¿no?, va a ser dW es A por B por coseno de teta de omega de nu, donde los términos son lo mismo. Lo único que hicimos es integrar el área, integrar sobre el elemento de área finito y lo quedó el área colectora de nuestra placa. Ahora tratemos de integrar en el ángulo y en el rango de frecuencia. Entonces, la potencia total recibida sobre un ancho de banda delta nu en frecuencia de un ángulo sólido omega, estamos hablando ya de elementos finitos, un ángulo real y un ancho de banda real. Va a ser, de acuerdo a lo que vimos anteriormente, W ahora ya es una potencia medible porque está tomada sobre un elemento finito. El área del colector por la integral entre nu y nu más delta nu, por la doble integral angular sobre el ángulo sólido de B, la función de brillo, por coseno de teta de omega de nu. Este es el elemento de ángulo sólido. Esto es bastante simple, pero quiero hacerlo con tranquilidad y porque después se complica, pero para que vean cuál es la mecánica, cuál es la idea. Ya, entonces tenemos la función de brillo, que es lo que hay que despejar. Ahora, si el brillo es uniforme, en el caso de que el brillo sea uniforme sobre todo el cielo, en el hemisferio superior del cielo, porque el hemisferio inferior, como la placa es plana y está pegada a la superficie, no va a haber el hemisferio inferior, no va a haber ángulos negativos. Esto es un detalle importante porque un radiotelescopio que está montado sobre una montura, es una antena, ese sí va a haber ángulos negativos. Entonces ahí vamos a tener que tener en cuenta que también el radiotelescopio ve ángulos negativos. Pero en este caso, como una placa plana y paralela al suelo, no ve ángulos negativos. Entonces solamente el hemisferio superior del cielo, y decimos que el brillo es uniforme sobre todo el cielo, el hemisferio superior, y sobre delta nu, el rango de frecuencia. Entonces ahora vamos a integrar la potencia, y va a ser el área, el brillo va a salir para afuera de la integral entre nu y nu más delta nu de d nu va a ser simplemente delta nu, y vamos a tener la integral angular. Entonces la integral angular va a ser la integral de phi igual 0 a 2pi, azimutal, la integral cenital de θ igual 0 a pi medios. Estamos integrando sobre todo el hemisferio superior del cielo para ver cuál es la potencia total recibida de todo el cielo por esta placa colectora. Por coseno de teta, y seno de teta de phi es el elemento de ángulo en coordenadas esféricas. Eso es lo que reemplaza el de ómega. Ya. Y esta integral se puede resolver porque haciendo un cambio de variable tenemos que esto es seno de teta, coseno de teta de phi, la integral sobre de phi se hace al tiro porque no tiene sujeto,
Y la otra es la integral de x de x, dado que coseno de teta es la derivada de seno de teta. Entonces queda integral de seno de teta. Se hace un cambio de variable, seno de teta es x, coseno de teta es de x. Y la integral queda, les recomiendo hacerla, a pesar que es súper simple, pero pi por a por b y por delta nu. Esta integral angular es pi. Entonces, esta es la potencia total recibida desde el cielo por una superficie, un área A, cuando la función de brillo del cielo, que definimos, que es la potencia partido por todas las unidades que vimos, y por delta nu, donde delta nu es el rango de frecuencia. ¿Les quedó claro? Es bastante simple, pero igual me gustaría que me lo digan, que quedó claro esto, que no hay pregunta. O mejor, si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer ahora. Profe, Diga. ¿podría explicar de nuevo lo que es el ángulo sólido? Sí. El ángulo sólido de ómega es un ángulo sólido infinitesimal del cielo. Es un cono que se proyecta en el cielo y que tiene un ancho infinitesimal, y en coordenadas esféricas se define el ángulo sólido como seno de teta de phi, y está en radiana a la menos 2. Y no es, eso tienen que estudiar geometría nomás. Sí, Vayan a entonces ver como... coordenadas esféricas, y en coordenadas, busquen coordenadas esféricas y va a aparecer cuál es el elemento de ángulo sólido en coordenadas esféricas. Y este seno de teta viene porque hay una proyección, o sea, no es solamente de teta de phi, porque a medida que crece teta, el ángulo sólido va creciendo como seno de teta. Tendría que ir atrás a hacer geometría esférica, pero eso les sugiero que lo vean tú. Si sigues teniendo dudas, me preguntas. Voy a tratar de buscar algún texto donde aparezca, a pesar de que si googleas coordenadas esféricas, va a pasar ángulo sólido en coordenadas esféricas, va a salir inmediatamente la explicación. Sí, buscaré eso. Gracias. ¿Ya? Profe, Diga. ¿el área finita es de la placa? El área finita A es el área de la placa, sí. Súper, gracias. Entonces, medimos, en este caso, integramos sobre todo el cielo el hemisferio superior. La potencia medida es W, y eso lo medimos. Conocemos pi, una constante, conocemos A, es el área de la placa, conocemos delta nu, que es el rango de frecuencia donde estamos midiendo. Necesitamos un receptor, y ese receptor tiene un ancho delta nu, y lo conocemos. Entonces, de aquí lo que se deriva es la función de brillo del cielo, que en este caso es uniforme, que la definimos uniforme para poder hacerla integral. Entonces, esto es simple, pero después se va complicando más. Ya. Segunda, esta es la potencia entonces recibida por una placa de área B, desde todo el cielo, el hemisferio superior, en un ancho de banda delta nu. Y me define entonces la función de brillo en el cielo, dado que la cantidad W la estamos midiendo. Ya. Veamos entonces lo que es la potencia espectral, segunda definición. La potencia espectral es la potencia infinitesimal por unidad de ancho de banda. Y es la derivada de la potencia con respecto a la frecuencia, al ancho de frecuencia. Y esto tiene suma importancia porque normalmente uno divide por el ancho de banda que está observando, y de esta definición de la potencia espectral, o sea, los watts por hertz, son de extrema importancia en radioastronomía, por eso que lo definimos tempranito. Entonces, para la placa que tenemos, para el cual calculamos la potencia total, la potencia espectral total va a ser la potencia total medida partido por el ancho de banda en el cual efectuamos la medición. Pi a b.
Hasta aquí vamos bien. ¿Pregunta? Y las unidades de la potencia espectral entonces son watts partido por hertz. Ya. Ahora compliquemos un poquito más el panorama. En general, la función de brillo B del cielo es una función del ángulo en el cielo. No es uniforme. Tenemos que B, por definición, va a ser igual a B de teta phi. Va a depender del lugar del cielo donde estamos mirando. Y eso es más aún para cuando estamos observando una fuente astronómica, que ahí depende totalmente de la posición en el cielo. No es lo mismo si miro hacia la fuente que si miro hacia el lado de la fuente. Entonces tenemos la función primero B no es uniforme. Esa es una diferencia. O también para una antena real, el área colectora es menor que el área geométrica de la antena. Y es menor que el área geométrica de la antena al menos por dos razones. La primera razón es que si tengo una antena redonda, el primario de la antena está recibiendo radiación. Esa radiación que recibe el primario se concentra en el espejo secundario y el espejo secundario a su vez lo enfoca sobre una bocina detectora, una bocina colectora, un horn que se llama. Pero la antena secundaria tiene que estar sujeta por algo, y está sujeta, como van a ver cuando les muestre el telescopio en el video, está sujeta sobre unas tirantes de metal. Es un telescopio pequeño, pero los telescopios grandes es lo mismo. Y esos tirantes de metal van a bloquear el paso de la luz al primario. Y el secundario, a su vez, también va a bloquear el paso de la luz al primario. Entonces, no está recibiendo toda la radiación que está en su ángulo sólido del primario, sino que le falta radiación, que es el bloqueo del secundario y de los tirantes. Eso es una cosa que vamos a explicar por ahora. Más adelante vamos a ver otro mecanismo de pérdida de energía, que es la difusión. Es decir, que no todos los fotones que llegan al primario se van a reflejar como un espejo perfecto hacia el secundario y a su vez se van a concentrar en el horn, sino que a medida que la longitud de onda se va haciendo parecida al pulido o al grano que se llama del espejo de la antena, los fotones ya no van a ver la antena como un espejo perfecto, no van a ver la antena como un espejo perfecto y por lo tanto algunos fotones se van a perder, no van a rebotar geométricamente, sino que se van a difundir. Por eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Por ahora basta saber que no toda la radiación incidente en el haz de la antena llega a la antena primaria y no toda la radiación que llega a la antena primaria llega al secundario, sino que hay pérdidas. Se define entonces. ¿Preguntas sobre eso? Ya. Vamos a definir entonces la apertura efectiva de la antena como A sub E, tal que A sub E es efectiva apertura, es igual a eta sub A por A, donde eta sub A es la eficiencia de apertura. A sub E es la apertura efectiva del telescopio, A es la apertura geométrica y eta sub A es la eficiencia de apertura. La eficiencia de apertura entonces es A sub E partido por A y va a ser siempre menor que 1. Generalmente es del orden, dependiendo de la frecuencia que estoy observando, va a ser entre 0.7, 70%, 80%, por ahí, para una antena razonablemente buena. Pero lo que nos da la radiación recibida finalmente va a ser la apertura efectiva. Entonces, la apertura efectiva va a haber que medirla para el telescopio. Y vamos a ver cómo se mide más o menos como a la tercera clase. Lo que quiero que se queden ahora es que
que la apertura efectiva del telescopio es la que domina o la que hay que poner en las ecuaciones, y que esa apertura efectiva es igual a una eficiencia de antena por la apertura geométrica. Ya, entonces ahora veamos cómo se describe. Esas son dos cosas que hicimos. Lo primero, que la apertura efectiva, y que la función de brillo del cielo no es homogénea, no es uniforme, sino que depende de la posición en el cielo. Ahora, antes de ir a las figuras 2 y 3, veamos, vamos a tener una antena, ¿no? Vamos a tener una antena real. Es una antena circular, para ser más preciso. Entonces, la respuesta de una antena real no es la misma para cualquier ángulo. Es decir, como les digo, si yo estoy centrado supongamos que estoy mirando la fuente y la tengo centrada, la respuesta de la antena no va a ser la misma para cualquier ángulo. Para eso tengo la antena, para que tenga direccionalidad. La antena, lo que yo quiero que haga es que observe solamente una sola precisa del cielo y no observe todo el cielo, porque si no, no habría radioastronomía. Entonces, la respuesta de una antena real no es la misma para cada ángulo. Existe direccionalidad. Para describir la respuesta de la antena para distintos ángulos, se define el diagrama, el Normalized Power Pattern de la antena, o antena pattern, que es una función de θ y de φ, que es cómo responde la antena para distintos ángulos. Y eso está normalizado, donde P de 0, 0, o sea, el pattern en el cenit es 1. Es decir, la respuesta máxima de la antena, en términos de detección, es para cuando la fuente está centrada en el haz de la antena, que es ángulo 0 y 0. Y P sub n no tiene dimensiones. ¿Qué es lo que es este antena pattern? Realmente es el diagrama. Supongamos que yo, en vez de tener una antena receptora, que es lo que nos preocupa para hacer radioastronomía, tuviera una antena emisora. Yo estuviera emitiendo energía o emitiendo radiación a partir de una antena circular. Si yo estuviera haciendo eso, la radiación iría a dar a un diagrama de difracción. Y el diagrama de difracción de una antena circular, bueno, es un máximo principal, y después tiene un círculo con el primer máximo, el círculo con el segundo máximo, y así. ¿De acuerdo? Que es lo que uno puede ver también a veces cuando está un poquito húmedo el cielo y se ve la luna. Uno puede ver en la luna misma, de noche, uno puede ver el máximo del diagrama de difracción y el máximo secundario, o el lóbulo secundario, que se llama. No sé si lo han visto, han tenido oportunidad en la noche de ver eso, el diagrama de difracción de la luna, que es el diagrama de difracción de un agujero circular. Ya. Entonces, eso es. Pero este antena pattern, a su vez, no es perfecto, no es un diagrama de difracción de una apertura circular perfecta, dado que tenemos pérdida, y tenemos el bloqueo del secundario, entonces está modificado. Entonces es un diagrama de difracción de una apertura circular, pero modificada. Y lo que uno tiene que hacer es medirlo. ¿Y cómo lo mide? Pone una fuente emisora. En el caso del telescopio que está en Cerro Calán, y que es el que usamos nosotros para la práctica, tiene que ponerlo en la distancia lejana, que está como a 3 kilómetros aproximadamente. Lo que hicimos nosotros es poner una fuente emisora en los cerros del Ocurro, y la fuente, primero detectar la fuente con el telescopio, una fuente en la frecuencia que el telescopio detecta, y después mapear la fuente. Como la fuente era una fuente puntual, vamos a ver más adelante que el mapa de una fuente puntual en realidad es la respuesta del telescopio y es el diagrama de difracción de la antena. Vamos a ver entonces la figura.
Ya, esta era la placa receptora. Aquí ya tenemos una antena que tiene directividad. Entonces, esto es el antena pattern de la antena. Es la antena pattern. Y lo que tenemos, lo que estoy mostrando acá, el diagrama de difracción o el antena pattern. Entonces tiene, como ustedes ven, tiene un máximo secundario, un máximo, que es el lóbulo primario, donde entra la mayor cantidad de la energía. Y después tiene ese se llama el main lobe. Y tiene lóbulos secundarios y lóbulos terciarios, donde está entrando cada vez menos energía, pero entra energía y hay que considerarla, hay que tenerla en cuenta en el diagrama de difracción, o la antena pattern. Entonces, esto es general para un telescopio, y para el caso del telescopio nuestro, que usamos para las mediciones, este es un corte. La antena pattern es un diagrama bidimensional, ¿no? Es como una foto en 2 dimensiones donde está el círculo del lóbulo primario, después secundario, etc. Pero si uno hace un corte sobre ese diagrama bidimensional para poder visualizarlo, esto es lo que obtiene. Entonces, aquí arriba está en potencia relativa y aquí arriba está en una escala logarítmica para poder visualizarlo, porque los lóbulos secundarios son mucho menores que el lóbulo primario. Entonces, en una escala lineal apenas se ve, pero en una escala logarítmica sí se ve. Entonces, este es el lóbulo primario, que es el centro de la antena, es el centro del diagrama de difracción, que es donde uno está observando. Después, a 0.3 grados aproximadamente, está el lóbulo secundario. Esto tienen que visualizarlo como un corte sobre una superficie, sobre un diagrama bidimensional. Entonces, estos 2 puntos en realidad corresponden a un círculo. Este es el lóbulo terciario, que corresponde al segundo máximo de difracción. Y si ustedes se fijan, casi toda la energía, o la mayor parte de la energía, viene en el lóbulo primario, porque se trata de un radiotelescopio profesional. Entonces tiene que ser así para que funcione. Si no, yo estaría recibiendo energía de donde no quiero, de donde no está la fuente, ¿eh? Lo mismo si, suponiendo que mi antena fuera una antena emisora en vez de receptora, quiere decir que yo estaría poniendo la energía por todo el cielo en vez de ponerla donde yo quiero. Y lo que yo quiero es tener directividad. Entonces, aquí el logaritmo de 0,1, entonces lo que corresponde 1 en escala lineal corresponde a 0 en esta escala logarítmica. Y si ustedes se fijan, estas son unidades dB. dB son las unidades de la escala logarítmica, y 20 dB significa un factor de 100. 10 dB es un factor de 10, 20 dB es un factor de 100. Entonces, aproximadamente, estos son 18.4 dB, no son exactamente iguales los lóbulos porque no es parejo. El bloqueo del telescopio no está igual en todas partes, entonces no es simétrico con respecto al azimut. Entonces esto es un poquito más grande, pero 18 dB son como por lo menos 80, un factor de 80 en escala lineal, y eso quiere decir que aproximadamente un 80% de la energía que recibimos en el radiotelescopio viene de la zona del máximo principal, que tiene un ancho de aproximadamente 8 minutos de arco, ¿no? Y ese es que se llama el ancho del máximo principal, se llama la resolución del telescopio. La resolución del telescopio, o el main beam. Este es el haz principal o main beam. Ya. Y esto es lo que en el caso del telescopio chico, del telescopio del cerro, esto es aproximadamente 8 minutos de arco. Ya, entonces, esto es la respuesta. Lo que estamos describiendo entonces es la respuesta del radiotelescopio, de la parte óptica del radiotelescopio. Vamos ahora a ver qué sucede con nuestra diagrama, o sea, qué sucede con nuestra ecuación que teníamos originalmente para
para la potencia espectral. Teníamos que para el caso del, en el caso de una placa, perdón, la potencia espectral era de omega de nu, era A por B por coseno de teta de omega. Entonces ahora vamos a reemplazar el factor coseno de teta y seno de teta, lo vamos a reemplazar, que describe la respuesta angular para la placa, la vamos a reemplazar por la función P sub n de teta phi. Entonces, ¿qué tenemos? Que la potencia espectral, la expresión para la potencia espectral de una antena real que está transmitiendo a una frecuencia nu, o sea, de omega, esto es de la potencia, la derivada de la potencia total con respecto a la frecuencia, al ancho de banda, Entonces esto se llama omega nu. Esto ahora va a tomar la forma, un medio, y vamos a explicar de dónde viene el medio. A sub E, el A sub E reemplaza al área real del telescopio, al área geométrica, y es el área efectiva, porque esta es la que está realmente recogiendo radiación, el área efectiva. Por la doble integral ahora sobre 4pi, es decir, el hemisferio superior y el hemisferio inferior, porque la antena está mirando no solo para el cielo, sino que también recibe radiación desde la superficie. Y esa radiación puede ser importante cuando uno quiere hacer una medición muy precisa. Entonces la integral angular sobre todo el cielo de B nu de teta phi, B nu, ¿qué es lo que es? Es el brillo, es la incógnita, lo que no conocemos. Es la función de brillo en el ángulo teta phi, en coordenada esférica, a una frecuencia, en la frecuencia nu. Y esto pesado por la respuesta de la antena. Entonces, esta es la emisión del cielo, y P sub n de teta phi es la respuesta de la antena. Y es lógico que sea así, porque es lo que describe, por un lado, la radiación del cielo, por otro lado, la respuesta de la antena, integrado todo sobre el ángulo de omega, que en este caso es 4pi, porque estamos viendo la potencia total recibida por la antena. ¿Queda claro el paso que di? ¿Preguntas? ¿Profe? Diga. ¿Sabe que no logro visualizar el 4pi? 4pi quiere decir una integral, ese 4pi quiere decir una integral sobre todo el cielo. La integral que teníamos antes era una integral de θ igual 0 a 2pi y de θ igual 0 a pi medios. ¿No? Y este es el ángulo azimutal y este es el ángulo, no, perdón, este es el ángulo ecuatorial, este es el ángulo azimutal. Eso quiere decir que es una manera de decir que aquí θ no va a ir de 0 a pi medio, sino que va a ir de menos pi medio a pi medio. Entonces, aquí estoy integrando sobre la mitad de una esfera, sobre la mitad superior de una esfera. Y en este caso, estoy integrando sobre toda la esfera del cielo, nada más. Ok. ¿Ya? Es un poquito sí. Voy a anotar para cambiar eso, un poquito un abuso del lenguaje. Eso es porque como el área total de una esfera de radio R es 4pi, entonces denota una integral sobre todo el cielo. Ya, ¿de dónde viene el factor 1 medio? El factor 1 medio es para radiación no polarizada, unpolarized. Dado que el receptor responde solamente a una polarización lineal, y esto porque básicamente por las características de todo receptor en radiofrecuencia, particularmente en frecuencias milimétricas, que es lo que observamos nosotros, el receptor tiene una guía de onda que es rectangular, y esa guía de onda que es rectangular responde solamente a la radiación que está polarizada en la frecuencia que es paralela a la geometría de la guía de onda.
Entonces, por eso viene un medio. Si la radiación no está polarizada, entonces solamente vamos a detectar la mitad. Ahora, uno puede construir un receptor que mida las dos polarizaciones, pero para ello tiene que utilizar un depolarizador, que es llevar cada una de las dos polarizaciones lineales por un camino óptico distinto y después amplificarlas y detectarlas en forma independiente para detectar las dos polarizaciones posibles lineales, y para cada una de ellas va a valer un medio, por supuesto, y al final la radiación, ahí vamos a recuperar la radiación total. Por ahora no es, salvo que sepan por qué es un medio, no tiene mayor relevancia para lo que queremos hacer. Entonces, aquí tenemos. Volvamos finalmente a que la potencia espectral es un medio por la polarización, a sub E, que es la apertura efectiva del telescopio, la doble integral sobre todo el cielo de B nu de teta phi por la respuesta P sub n de teta phi de omega. Entonces, finalmente, como esto está muy centrado en torno a 0, 0, vale 1, y después lo que vamos a tener que vamos a estar midiendo la potencia, el brillo del cielo o de nuestra fuente solamente cerca de la fuente, y después la integral se va a hacer 0 porque P sub n de teta phi se va a ir haciendo 0. Es decir, el peso que le da el telescopio a las zonas que no están cerca de la fuente son bajas, son muy bajas, cercanas a 0. Entonces, esta superposición, aquí está la clave. B nu es lo que quiero medir, P sub n es la respuesta del telescopio, que yo debo conocer antes de hacer las observaciones. A sub e también lo conozco, por condiciones de borde, debo haberla medido antes. Y la potencia espectral es lo que mido, es mi medición. Y lo que yo quiero recuperar es B nu de teta phi. Ya. Volvamos a hacer lo del brillo total del cielo. Si el brillo del cielo es uniforme sobre todo el cielo, ¿no? Volvamos a hacer la aproximación. B nu de teta phi es igual a B nu. Entonces, la potencia espectral va a ser, el B nu, si es uniforme, va a salir de la integral omega nu, W nu, que es la potencia espectral, va a ser igual a un medio por A sub E, la apertura efectiva del telescopio, por B nu, que es el brillo uniforme de todo el cielo, por la integral de P sub n de teta phi de d omega, es decir, la integral total sobre el cielo de mi función de la antena pattern, de mi diagrama de difracción. Entonces, ¿a qué se refiere esta integral? En la figura que tenemos acá, va a ser el área bajo la curva. Va a ser un área. Estamos midiendo todo el área. Esa es la función que acabo de describir, omega A, que es el beam area que se llama. Ahora, en realidad, esto, si yo lo expando como esto, tenemos que esta función que aquí aparece como una función de una dimensión, es una función de dos dimensiones, entonces va a ser el beam area va a ser una función volumétrica. Pero en todo caso, lo importante, si miramos el corte, es que se trata del área que está bajo esta curva. En este corte se trata del área que está bajo la curva, el área total. Incluyendo omega A, como es sobre todo el cielo, incluye todos los máximos, el máximo primario, el lóbulo primario, los lóbulos secundarios, los lóbulos terciarios, todo. La integral sobre todo el cielo es el área bajo la antena pattern, en otras palabras. Y esa función es súper importante y la vamos a usar todo el tiempo, entonces tiene una definición. ¿Dónde está? Ya. Omega A, entonces la integral sobre todo el cielo de P sub n de teta phi de omega. Se llama el beam solid angle, también se llama beam area y se llama
pattern solid angle. ¿Ah? Y es dependiendo del libro que estén consultando, pero es omega A. Entonces, y en el caso, y esto lo definimos, hay que medirlo a partir del diagrama, midiendo el diagrama de difracción, y medir esa área a partir del diagrama de difracción y conocerlo para el telescopio. Y en el caso de una antena real, entonces, donde esto lo vamos a llamar omega A, la potencia espectral total recibida desde todo el cielo, que es uniforme, va a ser omega nu, la potencia espectral, va a ser un medio por la polarización, A sub E, la apertura efectiva del telescopio, B nu, la función de brillo, que es la que queremos conocer finalmente, y omega A, que es el ángulo, el área el beam área del telescopio, ¿no? O el beam solid angle o beam area. Entonces, aquí está lo que nuevamente, aquí está lo que medimos en un medio, una condición de borde que tiene que ver con mi receptor. La apertura efectiva describe el telescopio, la geometría del telescopio. Omega A también lo conozco porque, no lo conozco, pero describe la apertura efectiva, describe también el ángulo para el cual el telescopio responde. Y B nu, que es la función de brillo del cielo, es lo que yo quiero medir. Es lo que yo quiero encontrar. Entonces hago una medición, estas son las condiciones de borde, y B nu es lo que yo quiero medir. A partir de mi medición, lo que quiero derivar. Ahora, ahora ya lo complicamos un poco más, ya no es una placa, sino que un radiotelescopio, pero es lo mismo. La potencia total, si el brillo es uniforme en frecuencia, sobre el intervalo delta nu, teníamos que la potencia total va a ser la integral entre nu y nu más delta nu, de la potencia espectral por d nu, entonces va a ser un medio A sub E, la apertura efectiva, B, la radiación, la función de brillo del cielo, omega A, el ángulo sólido del telescopio, y delta nu, el ancho de banda. Ya, entonces, hasta aquí vamos a parar un rato y vamos a hacer unos 5 minutos de recreo según las normas aconsejadas. Ya. Yo me voy a ir a traer un cafecito, oye. Así que 5 minutos más. Si alguien quiere también habituallarse, es el momento.
¿Estamos listos? Ya, vamos a seguir entonces. Estamos todos los participantes. Ya. Ahora vamos a ver el concepto de temperatura de antena. En los tiempos antiguos, los radiotelescopios, uno medía una potencia espectral del cielo y tenía que compararla con algo en la Tierra para poder saber qué potencia estaba midiendo. Pues no había detectores digitalizados, ni había nada de lo que hay ahora. ¿Me están escuchando bien, no? Sí. Ya. Sí. Entonces, la temperatura de antena es la temperatura física de un resistor equivalente a temperatura T, que produce la misma potencia espectral que aquella recibida por la antena. Esa potencia generada por el resistor se llama ruido térmico, ruido termal. ¿Por qué la gente tenía una resistencia a diferentes temperaturas y eso la comparaba con la radiación recibida? Un poquito como las pesas que se ponían cuando uno compraba azúcar hace 40 años atrás en un negocio y le ponían el azúcar en un lado y una balanza al otro y tenían que ir poniendo unas pesas y comparar. Al final la pesa equivalente que producía el equilibrio era el peso de lo que uno quería comprar. Es lo mismo. Era un punto de comparación. Entonces, uno tiene que una resistencia, si la calienta a una temperatura T, produce una potencia espectral omega igual KT. Y esto se llama la potencia espectral equivalente, de un resistor equivalente. Y en watts, la potencia total va a ser KT por delta nu, donde delta nu es el ancho total de frecuencia donde uno está midiendo. Entonces, la temperatura de antena entonces utilizando esto, igualando la potencia espectral que nosotros teníamos anteriormente era un medio a su vez por la integral del brillo del cielo, por la respuesta del telescopio, y eso se llamaba W. Ahora el W va a pasar a ser KT sub A, y esa es la definición de la temperatura de antena. Es decir, no es nada del otro mundo, la temperatura de antena en estas condiciones es simplemente la potencia espectral recibida dividida por la constante de Boltzmann. K es la constante de Boltzmann aquí, ¿no? ¿Dónde está la definición? Más bajito. Bueno, es la constante de Boltzmann en todo caso. Ahora, esto define la temperatura de antena. Entonces, la temperatura de antena es simplemente la medición que yo hago en otras unidades. Es en unidades de constantes de Boltzmann, por así decirlo. Y corresponde a la potencia generada por una resistencia equivalente. Ahora, esta es la definición original, pero sucede que hay algo muy interesante que ocurre cuando uno toma esta definición. Que en determinadas condiciones, esta temperatura de antena que uno mide es igual a la temperatura física de la fuente astronómica que está observando. En determinadas condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? No sé si ustedes han visto lo que es un cuerpo negro en termodinámica, que radia. Un cuerpo negro es un cuerpo que no refleja nada. Que toda la radiación que uno mide a partir que uno puede medir proveniente de esa fuente, es simplemente la radiación que produce la fuente. No hay radiación que refleje. No hay radiación reflejada aquí. No, que absorbe toda la radiación y a su vez emite, pero uno no ve ninguna reflexión. Entonces, lo que mide, la gracia que tiene es que lo que mide depende solamente de las condiciones de la fuente y no de donde esté, ni lo que esté recibiendo, ni lo que esté reflejando, dado que no refleja. Eso es un cuerpo negro. Entonces, lo vamos a necesitar solamente aquí. Pueden verlo ustedes en la literatura o en termodinámica, pero si la fuente que emite, la fuente que estamos observando, es un cuerpo negro,
definido como un cuerpo que no refleja radiación, entonces la ley de Planck dice que la función de brillo B nu tiene esta expresión, y eso se deriva a partir de toda la teoría de radiación de cuerpo negro, pero tiene esta expresión que está acá, que es 2h, donde h es la constante de Planck, nu al cubo, donde nu es la frecuencia, partido por c cuadrado, donde c es la velocidad de la luz, 1 partido por e elevado a h nu sobre k t sub s, donde t sub s es la temperatura de la fuente, t source, ¿no? Menos 1. Es una expresión matemática, física más bien, que describe la radiación de cuerpo negro, la función de brillo para un cuerpo negro. Esto en general. En el régimen de Rayleigh, si se fijan aquí hay H nu, que es la energía de los fotones, y KT sub S, que es la energía térmica de la fuente. Entonces, en las condiciones en que H nu es mucho menor que KT, es decir, la energía de cada fotón que trae, es mucho menor que la energía de cada una de las moléculas o átomos que están emitiendo, de la energía térmica, se llama el régimen de Rayleigh-Jeans, ¿no? Para la radiación de cuerpo negro. Entonces, en esas condiciones, si H nu es mucho menor que KT, entonces aquí en esta ecuación E elevado a H nu sobre KT va a ser 1, si la desarrollo en serie, la serie Taylor, 1 más H nu sobre KT y me quedo con el primer término. Entonces va a ser aquí abajo 1 más H nu sobre KT menos 1. Entonces va a ser H nu sobre KT en el denominador, es decir, KT sub S sobre H nu en el numerador. Entonces, reduciendo y haciendo la álgebra, B nu aproximadamente en estas condiciones es 2K T sub S sobre lambda cuadrado. Donde lambda es C sobre nu. Eso les recomiendo que lo hagan, que hagan el álgebra porque es simple, pero se van a dar cuenta cómo funciona. Entonces lambda es C sobre nu y es la longitud de onda. H es la constante de Planck, K es la constante de Boltzmann. Y T sub S es la temperatura física de la fuente que está emitiendo. Pregunta. Bueno, no hay pregunta, seguimos. Reemplazando esta expresión para B nu, que es para un cuerpo negro en el régimen de Rayleigh-Jeans, cuando H nu es mucho menor que KT, en la expresión general para la función de brillo, para la potencia recibida, para brillo uniforme, y con la fuente cubriendo toda la antena, tenemos que la potencia espectral, que ahora es KT sub A, por definición, es un medio por A sub E, por la doble integral angular sobre todo el cielo, de la función de brillo. Esto es B nu de teta phi, pero dijimos que ahora esto es uniforme. Y no depende de teta, y ni de phi. Entonces, y aquí reemplazamos el 2kt sobre lambda cuadrado. Esto viene de la ecuación aquí, de esta ecuación. La ecuación 9. En las condiciones cuando la fuente es un cuerpo negro que emite en el régimen de Rayleigh-Jeans, puedo reemplazar el B nu por 2kt sub S sobre lambda cuadrado, y haciendo la álgebra voy a llegar a que kt sub A es un medio sub E, el 2kt sobre lambda cuadrado sale para afuera de la ecuación, y tengo la doble integral sobre 4pi de P sub n de teta phi de omega. Pero esto es el beam área, el área del beam, y lo habíamos definido. Entonces, el K se va, el K se va, se van los medios. ¿Y qué es lo que me queda? Que la temperatura de antena, que es la potencia espectral dividida por K, es simplemente la temperatura de la fuente por A sub E omega A partido por lambda cuadrado. En este caso. Pero
A sub E omega A es lambda cuadrado. Esto les pido prestado por ahora. Hay una identidad que dice que a sub E omega A, estos son dos términos geométricos del telescopio. Este es el ángulo sólido de la antena y este es la apertura efectiva, es igual a lambda cuadrado. Entonces, de acuerdo a eso, T sub A igual T sub S. De acuerdo a eso, entonces, si aceptamos esto, que yo lo voy a probar en un minuto más, voy a hacer una prueba de plausibilidad, la temperatura antena medida por el radiotelescopio en estas condiciones es igual a la temperatura física de la fuente astronómica que estoy observando. Entonces, conclusión, la temperatura de antena, aparte de ser la temperatura del resistor equivalente, es la temperatura física de una fuente que cubre completamente el área del beam, emitiendo como un cuerpo negro en el régimen de Rayleigh-Jeans. Y esto es súper importante porque esto es lo que nos permite estudiar las propiedades de las fuentes astronómicas en el cielo. Ya. Entonces, ahora un poquito más general, suponiendo que T sub A, que T sub S depende de que la función de brillo. Estamos todavía trabajando para un cuerpo negro en el régimen de Rayleigh-Jeans. En general, cuando la temperatura de brillo no es uniforme, sino que depende de los ángulos, voy a tener que, K por T sub A, voy a tener esta igualdad, simplemente esto depende de teta phi, el T sub S. Entonces, T sub A va a ser aquí, haciendo el álgebra, A sub E sobre lambda cuadrado, por la temperatura física de la fuente, de teta phi, P sub n de teta phi de omega, y como dijimos que A sub E omega A es lambda cuadrado, a partir de arriba, podemos reemplazar, y me queda esta expresión, que es la expresión más general para la temperatura de antena para un cuerpo negro, que es la temperatura de antena, es 1 partido por el ángulo sólido del beam, del telescopio, por la doble integral angular de la distribución de temperatura de la fuente, temperatura física, pesada por el diagrama de difracción de la antena. Entonces aquí tengo la fuente, aquí tengo la antena, y todo esto normalizado, es decir, es el promedio de la temperatura de la fuente sobre el haz del telescopio dividida por el haz total del telescopio, es decir, normalizada. El promedio de la temperatura de la fuente pesada por la respuesta del telescopio y normalizada por el ángulo sólido completo. Entonces la temperatura de antena, que repito, no es la temperatura física de la antena, ¿no? La antena generalmente está a 300 Kelvin, a 20 grados, 30 grados, pero esto no tiene nada que ver. Temperatura de antena es el promedio sobre el haz de la antena de la temperatura, de la distribución de temperatura de la fuente pesada por la respuesta de la antena. Y esto es lo que observamos con un telescopio. Este es el caso particular del cuerpo negro. Ya, y finalmente, antes del auxiliar, vamos a hacer la prueba de A sub E omega A igual lambda cuadrado, que les quedé debiendo. Entonces, vamos a asumir que tenemos una antena en un black body enclosure, que se llama una cavidad de cuerpo negro. Es decir, es parecido a cómo es el telescopio ahora, salvo que el telescopio tiene la parte del hemisferio superior, solamente un cuerpo negro, pero se aproxima. Entonces, esto es un cuerpo, el forro, la cavidad, es un cuerpo negro a temperatura T, y la antena también está a temperatura T, y la resistencia, y vamos a reemplazar el receptor por una resistencia también a temperatura T. Todo en equilibrio térmico. Entonces, en el equilibrio, la potencia espectral recibida, estamos hablando del régimen de Rayleigh-Jeans siempre, para un cuerpo negro.
la potencia recibida, entonces va a ser K por T sub A, que es igual a, o sea, esto es por definición, es KT sub S a sub E omega A sobre lambda cuadrado. Esto viene de la definición de la potencia recibida, de la definición de KT sub A, antes de asumir que este término vale 1. Por otra, esta es la radiación recibida por el telescopio, y la radiación emitida por la resistencia que se transmite después por la antena es también KT sub S. ¿Por qué? Porque esta es la definición de la radiación originada por una resistencia a temperatura T sub S. Entonces, esto es lo emitido, la resistencia, y esto es lo recibido, que es por un cuerpo negro que está a temperatura T sub S. En equilibrio termodinámico, la potencia recibida y la potencia emitida tienen que ser iguales. Así que vamos a igualar la potencia recibida espectral y la potencia espectral emitida. Entonces la potencia recibida es KT sub S a sub E omega A sobre lambda cuadrado. La potencia emitida es KT sub S, y eso implica que A sub E omega A es igual a sub E omega A sobre lambda cuadrado vale 1. Entonces esto, ustedes dirán, pero esta prueba que usted hace es solamente en un caso muy particular, una geometría muy particular, en una aproximación de cuerpo negro, del régimen de Rayleigh-Jeans. Entonces, ¿por qué tendría que ser válida para todo caso? ¿Qué sucede? Que A sub E y omega A dependen solamente de la geometría de la antena, no dependen de la fuente. Así que la prueba es válida para cualquier mecanismo de radiación, no solamente para radiación de cuerpo negro y no solamente para el régimen de Rayleigh-Jeans, sino que es una prueba general. En el Tools of Radio Astronomy, que es el libro de Tom Wilson, hay una prueba bastante más generalizada y más específica, pero esto es lo que por ahora, con esta prueba nos vamos a quedar, dado que me parece suficiente. Ya. Ya, esta es la materia, brightness temperature va a ser la generalización de la temperatura de antena para cualquier caso que no es el régimen de Rayleigh-Jeans y no es la radiación de cuerpo negro, sino que para cualquier tipo de radiación. Y esa es la materia de la segunda clase. Entonces, vamos a comenzar vamos a tomar, nuevamente vamos a tomar 5 minutos, a pesar de que, porque luego vamos a empezar la clase auxiliar, la experiencia práctica. La experiencia práctica va a comenzar con la explicación de qué es lo que vamos a medir y la medición de lo que vamos a medir. Entonces lo voy a dejar acá y vamos a hacer un aro, si les parece a ustedes. A ver, ¿dónde está? Aquí. Vamos a hacer la calibración del telescopio. Entonces, ¿les parece si tomamos unos minutos para empezar la auxiliar? La experiencia práctica. Primero tengo que ver si es que está el auxiliar, si es que está Pablo. Pablo, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy, profe. Ya. Entonces, ¿qué te parece que son las 17:37? Partimos a un cuarto para las 6. A las 17:45. Ya, entonces, alumnos y alumnas, partimos con la clase auxiliar a las 17:45. Pablo, eso sí que antes de que empiece con el video, tengo que explicarles qué es lo que vamos a hacer. Y eso me va a tomar unos 5 o 10 minutos, no más que eso. Es cortito. Y de ahí partimos con el video. ¿De acuerdo? Ok. Ya, entonces, alumnos y alumnas, a las 17:45 empezamos con la clase auxiliar o experiencia práctica virtual.
Ya, entonces empezamos con la experiencia práctica o la clase auxiliar. Nótese que las tareas son basadas en las experiencias prácticas. Entonces, de cada una de las experiencias que realicemos acá, ustedes van a tener que escribir el planteamiento, de qué se trata, los resultados, las mediciones, la teoría y los resultados finales. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que mi telescopio está vivo junto con la atmósfera y están produciendo ruido. Entonces, y mi señal astronómica está compitiendo con el ruido provocado por el receptor y por la atmósfera. Primero dediquémonos a ver cuál es el ruido producido por el receptor. El ruido producido por el receptor es porque en el receptor mismo hay una serie de corrientes y transporte de electrones y transporte que producen ondas electromagnéticas y producen radiación. Y esa radiación es la que yo tengo que tratar de bajar lo más posible para que mi receptor sea lo más sensitivo posible. O sea, cuando ustedes tienen una radio de auto, por ejemplo, y empieza a chicharrear, eso es ruido, y no es la señal. Entonces, cuando el ruido domina la señal, no podemos detectar la señal, y por eso es importante caracterizar la temperatura de ruido del receptor para poder bajarla lo más posible. Entonces, vamos a tener un receptor que por ahora es una caja negra y que se caracteriza por una temperatura de ruido T sub R y una ganancia, G sub R. El receptor amplifica y además produce ruido. Entonces, si ponemos una carga a una cierta temperatura, la temperatura ambiente en este caso, que vamos a llamar TJ, delante del horn, o sea, vamos a eliminar la antena primaria y la secundaria, no la vamos a tomar, vamos a poner, como ustedes lo van a ver en la experiencia, se pone directamente delante de la bocina colectora para eliminar todos los problemas de óptica. Entonces, delante de la antena de colectora del horn, o de bocina, la potencia espectral detectada en esas condiciones, por mi sistema, vamos a llamar WHOT, ¿no? Porque es para la carga caliente, es la ganancia del receptor por K y por la temperatura de ruido del receptor, más la ganancia del receptor por la constante de Boltzmann y por T sub H, que es la temperatura hot, que en este caso va a ser 300 Kelvin. Nótese que todas las temperaturas, como en la termodinámica, todas hay que expresarlas en Kelvin, grados Kelvin. Entonces, esto es para mi carga caliente o a temperatura ambiente. Esta es la potencia espectral medida. Y para una carga a temperatura fría, que va a ser una carga que está remojada en nitrógeno líquido a 77 grados Kelvin, la potencia espectral cold va a ser la ganancia del receptor por K y por la temperatura de ruido del receptor, que sigue siendo la misma, independiente de cuál sea la temperatura de mi carga o de mi fuente, más G sub R por K y por T cold. Entonces, lo único que se diferencia en ambos casos es que aquí tenemos la temperatura de la fuente T hot y aquí es T cold. Entonces, vamos a dividir la potencia, y estas son potencias espectrales medidas. Esto se mide y esto se mide. Y lo que queremos derivar es la temperatura de ruido del receptor. Entonces vamos a definir el factor Y como la potencia medida a partir de una carga caliente, dividido por la potencia medida a partir de una carga fría. Entonces, haciendo la álgebra, llegamos a que la temperatura del receptor, que es la que está acá, es T hot menos Y T cold partido por Y menos 1. Entonces yo vamos a medir el factor Y, que es potencia espectral hot sobre potencia espectral cold, que es una medición. Y a partir de eso vamos a derivar la temperatura de ruido del receptor. Entonces, fíjense aquí algunas características. Si Y vale 1, es decir,
si el receptor no distingue entre una fuente caliente y una fuente fría, bueno, quiere decir que está ciego. Entonces, en el caso de que Y vale 1, cuando no distingue entre las dos fuentes, quiere decir que la temperatura de ruido es infinita. Y vale 1, menos 1 es 0, y la temperatura de ruido es infinita. Es decir, mi receptor está ciego. Entonces, por otro lado, vemos que mientras más grande sea el valor de Y, entonces más baja es la temperatura de ruido del receptor, y el receptor entonces es más sensitivo. ¿Qué quiere decir? Que la potencia medida a partir de una fuente caliente y una fuente fría es muy distinta. Eso quiere decir que el rango dinámico del receptor es muy grande, entonces él va a distinguir entre fuentes que tienen temperaturas distintas, incluso temperaturas distintas por poquitito, si el ruido del receptor es poco, va a ser capaz de distinguir y por lo tanto va a ser un telescopio más sensitivo, porque lo que yo quiero finalmente es distinguir entre diferencias de temperatura. Entonces, en este caso, el receptor es más sensitivo. Entonces, ahora le voy a pasar, voy a compartir pantalla con Pablo, para que pueda pasar. A ver, no, primero tengo que ver a Pablo y después. Aquí está. Lo vamos a hacer coanfitrión para que pueda pasar su video. Ya, Pablo. Ok. Ya puedes compartir tu pantalla. Ya, ahí está mi pantalla. Este es el video. Aquí estoy bueno, estamos en el telescopio obviamente. Y voy a hacer la medición de hot cold test. Aquí tenemos las dos cargas que ocupamos. Una es la hot y la otra es la cold. Básicamente porque no queremos esperar a que se caliente una y después volver a enfriarla, más cómodo así. Como el telescopio es pequeño, podemos poner las cargas directamente sobre el horn. Telescopios más grandes tienen sistemas más complejos y automatizados. Así que en el caso del Mini todo es súper manual. El siguiente paso es enfriar la carga fría, por supuesto. Usamos nitrógeno líquido porque es la manera más fácil de obtener una gran diferencia de temperatura. Entre más pequeña es la diferencia entre la temperatura ambiente y la temperatura hot y la temperatura cold, menos exacta la medición. Y el nitrógeno líquido es relativamente fácil de conseguir, así que es la opción más común. Ya. Ahí entonces el Un segundito, telescopio... oye, Pablo. Ahí tienen entonces la geometría del telescopio. La antena primaria, la grande, la antena secundaria, la más chiquitita, y el horn está metido adentro del tubo, no se ve ahí, pero está metido adentro. Claro, está metido en esta parte. El foco está detrás del primario. Entonces, uno pone el telescopio en posición horizontal, mirando al horizonte, para poder acceder fácilmente. Y ahí uno hace la medición. Pone la carga caliente y luego pone la carga fría. Usualmente se ocupa, la manera más fácil y rápida es tener dos personas, uno en el sistema de control y otro haciendo poniendo las cargas frías y calientes. Bueno, esto es la salida de un power meter, que es básicamente estamos tomando la señal que sale del receptor. Después van a aprender eso.
y tomamos la potencia total de la señal, ¿ya? Eso es distinto a lo que hace el telescopio normalmente, porque este telescopio tiene un espectrómetro y va a dar la energía por componente por canal de frecuencia. Entonces calcula más o menos lo mismo, pero de manera distinta ya. Entonces aquí tenemos nuestra potencia hot expresada en dBm. dBm es una escala logarítmica y menos 40 es como 10 a la menos 4 miliwatts, más o menos. Estamos hablando de potencia muy pequeña. Ahí empezó a bajar la potencia, porque puse la carga cold. Esperamos que se estabilice la medición, porque esto está tomando promedio, entonces tiene un tiempo de respuesta. Y con esas dos potencias ya puedes calcular el white factor y sacar la potencia de ruido. El otro método que el que usamos usamos en el telescopio es usando el software de control del telescopio, ¿ya? Entonces aquí está este es el computador de control del telescopio corriendo el software. Tenemos tres ventanas, la terminal, el monitor y una ventana de ploteo. La terminal es donde ingresamos los comandos. Todo esto es por línea de comando. Y bueno, pues el monitor nos da el estatus de la observación, del telescopio, y otra información más. Y con el plotting salen los datos si queremos ver un espectro o queremos ver otros distintos datos. Entonces, para hacer la medición de hot cold en el software de control, vamos a la terminal y ejecutamos el comando HCT. Luego el sistema queda esperando por la medición hot. Y bueno, espera a que tú subas, porque como dije, es un sistema manual. Y le des y marques la medición. Entonces, bueno, ahí estoy subiéndome ahí estaba solo, así que tenía que hacer las dos partes. ¿Qué está avanzando esto? Chuta, que me demoré en llegar. Ya, ahí está midiendo. Y bueno, esa es un espectro directo de la señal del receptor, digamos. Aquí no estamos viendo, esto no es un espectro astronómico. Para eso se hacen muchas cosas, más cosas, digamos. Y como les dije, es un espectrómetro. En este caso es digital y va calculando la transformada de Fourier cada cierta cantidad de tiempo, digamos. En este caso 48 milisegundos, vamos teniendo un espectro y lo vamos sumando y promediando. Y bueno, abajo está en canales y este valor es el voltaje medido. El voltaje es, como es digital, se pierde un poco el significado físico del voltaje, digamos. Yo puedo programar la FPGA para que me dé el doble de los valores, pero si todo se mantiene lineal, sigue funcionando los métodos, digamos. Sí, tal vez añadir que cuando uno mide con un power meter, mide la potencia de salida integrada. Pero el telescopio, algo que no les alcancé a explicar y que viene para la próxima clase, tiene una cantidad de elementos de resolución, una colección, son 512 elementos de resolución en frecuencia. Y aquí está midiendo la temperatura de ruido para cada uno de esos canales de frecuencia que todos juntos componen la banda del telescopio. Pero cuando uno mide con el medidor de potencia, uno mide la potencia integrada sobre toda la banda nomás, ya sea para el hot o para el cold.
Lo dijiste, pero para aclararlo más. Está bien. Bueno, y esa es la medición. El sistema, por supuesto, almacena esos datos y luego pide por el call. Y bueno, no hay mucho cambio. Esa parte un poquito rápida. No hay mucho cambio, digamos, se pierde un poco el cambio porque cambia la escala del gráfico. Pero claro, debería ser menos potencia. La forma general del espectro se mantiene. Y aquí el paso esencialmente distinto que hace el computador con lo que hacíamos manualmente. Ahora él hizo el mismo cálculo del factor Y, pero por componente de canal. Entonces aquí tenemos la temperatura del sistema por componente de canal. ¿Ya? Hay unos canales que son más ruidosos que otros. Puede ser, las razones pueden ser de onda estacionaria dentro dentro del receptor, temas de electrónica. Y bueno, el computador calcula esto y luego toma el promedio, que es en ese sentido es distinto de lo que hacemos manualmente, que tomamos la potencia integrada con el power meter y tenemos dos potencias. Aquí tenemos dos arreglos de potencia y calculamos el factor Y con eso. Y ahí tenemos la temperatura final, 150 Kelvin, y ese es el valor que va a quedar registrado en el software de control y va a ser ocupado para las posteriores calibraciones que se necesitan para una observación. En todo caso, esto está promediado sobre todos los canales de frecuencia y debe ser muy parecido a lo que se obtiene con una power meter que toma la banda frecuencia integrada para hacer las mediciones. Claro, claro. Bueno, y eso es el procedimiento de hot cold. Se hace todos los días, no tanto porque uno espere que ese valor cambie, sino que es un buen indicador de que el telescopio está funcionando. El cambio es un motivo de empezar a preguntarse qué es lo que está pasando. Pero claro, todos los días cuando se observa, hacemos esta medición. Y bueno, la rutina de hot cold test y termina también la experiencia, digamos. Esa es cómo se saca, se mide la temperatura de ruido en el telescopio. Más adelante vamos a ver cómo afecta la temperatura de ruido del telescopio y la temperatura de ruido de la atmósfera nuestras mediciones. Pero lo más importante es obtener la temperatura de ruido del telescopio, que lo obtuvimos mediante este método. ¿Preguntas? Bueno, no hay preguntas. ¿Están ahí todavía? Sí. Sí. Entonces quedó suficientemente claro que la tarea 1, esta es una de las preguntas de la tarea 1, que es desarrollar este método del hot cold test y la medición de la temperatura de ruido del receptor, cómo se hace, para qué sirve. Lo que hicimos ahora tiene que ser complementado con más información que vamos a dar más adelante en cuanto a cómo afecta esto a nuestras mediciones. Que mientras mayor sea la temperatura de ruido, menor es la sensitividad del telescopio, y yo ya no puedo detectar temperaturas de la fuente que sean muy bajas, porque la temperatura de ruido sube mucho, y entonces estoy buscando la señal debajo del pasto, no la veo, ¿no? Entonces eso lo vamos a ver. Pero la idea es que en la tarea ustedes la pregunta desarrollen primero la teoría de qué se trata, para qué sirve, cómo se hace, cuáles son los resultados de la medición y las conclusiones que ustedes puedan sacar. Las tareas son importantes porque una de lo que se les pide a este curso es que ustedes aprendan a escribir informes en detalle y coherentes, ¿eh? Entonces yo pienso, el informe o tarea 1 tiene que ser del formato de una publicación, formato de paper, con introducción,
generalmente tienen introducción, datos, mediciones, análisis, resultados y conclusiones. En ese orden. Eso. Y que eventualmente si lo hacen en LaTeX o en Word me da lo mismo, pero si quieren empezar desde ya a aprender LaTeX, que es lo que van a tener que escribir sus publicaciones más adelante, bienvenido. Ya. ¿Tienes algo más, Pablo? No, esa es la medición de hot call. ¿Alguna esa es la pregunta, experiencia. alumnos y alumnas? Si no hay más preguntas, entonces vamos a terminar la clase. Voy a dejar de grabar, voy a terminar la grabación. Y eso sería. Entonces, hasta el lunes que viene. Profe, Diga. ¿cuánto tiempo tenemos para la tarea? El ideal es que vayan trabajando las preguntas a medida que las vayan, que vayamos haciendo las experiencias. De manera que si yo les voy a dar, por ejemplo, una vez que terminemos la última experiencia, les voy a dar un par de semanas. El ideal sería que no fuera mucho, porque lo que ocurre es que si nos demoramos mucho en dar la tarea y en entregar la tarea, entonces el que se daña es el profesor que sigue en la segunda mitad del curso, que tiene ocupado 2 semanas por lo menos de su tiempo que podría estar dando tareas, las tiene ocupadas con las tareas nuestras, de este lado. Entonces, yo normalmente ha sido 2 semanas a partir de que la tarea se enuncia. Y eso, yo creo que va a ser igual, sin embargo, les aconsejo que vayan trabajando desde ya en el primer problema, resolver el primer problema, de manera que cuando yo les dé el tiempo ya tengan casi todo hecho. Ok. Lo que pueda. Pero resumiendo, lo normal es 2 semanas después de que se da el enunciado. Tal vez lo que podemos hacer es ir dando el enunciado por partes, de manera que puedan ir. Pero no todavía, es un poquito muy temprano. Vamos a esperar por lo menos hasta la próxima clase para empezar a dar enunciados de tareas. ¿Estamos listos? Ya, entonces, Yo estoy listo. hasta el lunes que viene. Chao, Chao, chao. profe. El lunes que viene. Que tengan Chao. Chao, profe, que esté bien. Pablo, muchas gracias. Chao, profe. Chao. Chao, que vaya bien. Stop share.